Almirante Juan Dayo estaba en el puente del Indomable, viendo las estrellas cambiar y difuminarse mientras su nave viajaba a través del túnel cuántico. El brillo azul del propulsor experimenta llenaba el centro de comando con una luz inquietante. Después de 30 años en la Armada Terrestre, pensó que lo había visto todo. Se equivocó. Salida del túnel en 30 segundos. El almirante llamó a la navegante Omi, quien corrió desde su puesto. Sus dedos bailaron sobre los controles mientras se preparaba para regresar al espacio normal. Todas las estaciones, prepárense para la salida del túnel, ordenó el capitán Choi Min-ki. El joven oficial había sido el segundo al mando de Dejo durante 3 años. Min-ki era conocido por pensar fuera de lo común, y esa era la razón exacta por la que Dejo lo había elegido para esta misión. La doctora Park So-young levantó la vista de su estación científica. Como jefa científica de la nave, había pasado la última década estudiando lo que podrían encontrar en el espacio profundo. Su entrenamiento en xenobiología la hacía la elección perfecta para el primer contacto de la humanidad con vida alienígena. Sensores listos, almirante. Sabremos qué hay ahí fuera en el momento en que salgamos del túnel. El Indomable se estremeció ligeramente al regresar al espacio normal. El propulsor del túnel se apagó con un zumbido bajo, y las estrellas volvieron a ser puntos de luz firmes. Habían viajado más lejos de la Tierra que cualquier humano antes que ellos. Informe, dijo Dejo con calma, estamos en un sistema estelar desconocido, anunció Omiran. Sistema estelar binario. Varios planetas. Espera. Su voz cambió. Almirante, estoy leyendo estructuras artificiales. Muchas de ellas. Las manos de la doctora Park volaron sobre sus controles. Confirmado, estaciones espaciales masivas, plataformas orbitales. Este sistema está fuertemente ocupado. El capitán Mini se acercó para mirar por encima del hombro. ¿Por quién? Antes de que alguien pudiera responder, la voz del teniente Kim Jae-ung-gu interrumpió la charla en el puente. Almirante, estamos siendo escaneados. Múltiples fuentes, matrices de sensores muy sofisticadas. Dejo sintió que se le revolvía el estómago. Habían esperado encontrar signos de vida alienígena, pero no así, no un sistema fuertemente militarizado en su primer salto. ¿Alguna respuesta a nuestra presencia? Movimiento detectado, informó el ingeniero Lee Jun-hei desde la sala de máquinas por el intercomunicador. Múltiples naves cambiando de rumbo hacia nosotros. Grandes. Al otro lado del sistema, en la enorme fortaleza orbital llamada Nexus 7. El comandante Silmore miró su pantalla táctica con confusión. El oficial reptiliano que él era nunca había visto nada como la nave que acababa de aparecer en su sector. Informe, silbó a sus subordinados. Diseño de nave desconocido, comandante, respondió su operador de sensores. No hay ninguna coincidencia en nuestras bases de datos. La nave acaba de aparecer sin usar ninguna ruta de hiperespacio conocida. El rostro escamoso de Silor mostró preocupación. En 3.000 años, el Imperio Calaran había catalogado todas las especies espaciales de la galaxia, las habían conquistado o absorbido a todas. Nadie viajaba por el espacio sin su permiso. Tamaño y armamento, demandó, aproximadamente 800 metros de largo. La composición es desconocida, estoy detectando firmas de armas, pero no coinciden con ningún tipo de energía conocido. Las garras del comandante chasquearon contra su silla de mando, envíen un escuadrón a investigar. Protocolos estándar de primer contacto. En otra parte del Nexus 7, el subcomandante Raskeyel revisó los datos del sensor con creciente inquietud. A diferencia de su superior, él había aprendido a cuestionar lo que parecía imposible. La nave desconocida había aparecido sin previo aviso, no mostraba signos de viaje hiperespacial y llevaba armas que sus computadoras no podían identificar. Computadora, analice los materiales del casco, ordenó. Análisis incompleto. Los materiales parecen ser compuestos avanzados con propiedades no encontradas en nuestras bases de datos. Bradke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En sus 40 años de servicio, nunca había encontrado tecnología que el Imperio no pudiera entender en cuestión de minutos. De vuelta en el Indomable, la oficial de comunicaciones Angisu trabajaba frenéticamente para decodificar las señales que se les dirigían. Almirante, están intentando comunicarse,
pero el idioma es completamente desconocido. Los patrones de señal sugieren alta inteligencia, sin embargo. ¿Alguna suerte con la matriz de traducción?, preguntó la doctora. Park, nada, esto no se parece a ninguna estructura lingüística en nuestras bases de datos. El almirante Dejo tomó una decisión. Abran un canal. Todas las frecuencias. Angisu asintió y activó el sistema de comunicaciones. Canal abierto, señor. Soy el almirante Juan Dejo de la nave terrestre Indomable, dijo claramente. Venimos en paz y solicitamos diálogo. La respuesta llegó rápidamente, pero en duros chasquidos que no significaban nada para los oídos humanos. Están repitiendo el mismo mensaje, informó Angisu. Tono muy insistente. La doctora. Park frunció el ceño ante sus lecturas. Almirante, según los retornos del sensor, estoy contando al menos 6 naves acercándose a nuestra posición. Mantienen formación de ataque. El teniente Kim en la estación de armas habló. Señor, debo encender nuestros sistemas defensivos, Dejo consideró cuidadosamente. Estaban solos, lejos de casa, enfrentándose a una civilización alienígena desconocida, escudos en espera. No activen las armas a menos que yo dé la orden. En Nexus 7 el comandante Sil se frustraba cada minuto que pasaba. La nave desconocida no respondía a sus demandas de identificación y rendición. En la experiencia del Imperio, todas las especies alienígenas se sometían inmediatamente o eran destruidas. No había una tercera opción. Comandante, informó su oficial de comunicaciones. La nave alienígena está transmitiendo en múltiples frecuencias. El mensaje parece ser una especie de saludo, irrelevante, espetó Sil. Han entrado en espacio imperial sin permiso. Envíen la advertencia estándar. El duro idioma Kelarín llenó el espacio una vez más, exigiendo la rendición inmediata y la sumisión a la autoridad imperial. A bordo del Indomable. La doctora. Park trabajaba para analizar las señales alienígenas. Almirante, estoy empezando a ver patrones. Esto podría ser un desafío formal o una demanda de algún tipo. ¿Hostil?, preguntó el capitán Mini. Posiblemente. El tono sugiere autoridad. Podrían estar diciéndonos que nos rindamos. El almirante Deyo estudió la pantalla táctica. 6 naves alienígenas estaban ahora dentro del alcance de las armas, manteniendo una formación perfecta. Su diseño era diferente a todo lo que había en las bases de datos humanas. Curvas elegantes, orgánicas, cubiertas de lo que parecían proyectores de energía. Señor, informó el ingeniero Lee desde la sala de máquinas. Sus naves están activando los sistemas de armas. Las firmas de energía están por las nubes. Dejo sintió el peso de la historia sobre sus hombros. El primer contacto de la humanidad con inteligencia alienígena y parecía ir mal. Todas las estaciones, prepárense para la acción defensiva. No disparen a menos que les disparen. Las naves alienígenas se acercaron, sus armas apuntando claramente a la nave humana. En Nexus 7, el comandante Silord se preparó para demostrar el poder del Imperio que él tera a estos recién llegados. Fijen las armas en la nave desconocida, ordenó. Prepárense para disparar un tiro de advertencia por su proa. Una vez que vean nuestro poder, se rendirán como todos los demás. El almirante Dejo observó la pantalla táctica mientras las armas alienígenas se encendían a niveles peligrosos. Lo que sucediera a continuación determinaría el destino de ambas especies. Almirante. El capitán Minky dijo en voz baja. Estamos a punto de hacer historia. Esperemos que sea del tipo correcto, replicó Dejo, con la mano moviéndose hacia la alarma de cuarteles generales. Las dos civilizaciones se enfrentaron a través del vacío, sin que ninguna entendiera que estaban a punto de iniciar el conflicto más importante de la historia galáctica. El disparo de advertencia del escuadrón Kelter iluminó el espacio como un sol en miniatura. El rayo de plasma pasó por el casco del Indomable, fallando por menos de 50 metros. El almirante Dejo sintió cómo el puente se sacudía cuando la descarga de energía interfirió con sus sistemas. Acción hostil confirmada, informó el teniente Kim Jang-woo desde la estación de armas. Su joven rostro estaba tranquilo, pero sus manos se movían con velocidad practicada sobre los controles. Escudos activados automáticamente. Todos los sistemas defensivos en línea.
El capitán Mini estudió la pantalla táctica. Están intentando intimidarnos. Táctica militar estándar. Mostrar una potencia de fuego superior para forzar la rendición. Ladra. Park levantó la vista de su estación científica con preocupación. Almirante, sus armas son increíblemente poderosas. Energía de plasma pura, enfocada a través de algún tipo de campo de contención magnética. Nunca había visto nada igual. En Nexus 7, el comandante Silord esperaba ver a la nave alienígena huir o transmitir códigos de rendición. En cambio, sus sensores mostraron algo imposible. Comandante, informó su oficial táctico con confusión. La nave alienígena ha activado una forma de barrera defensiva, pero no está desviando nuestro plasma. Lo está absorbiendo. Los ojos reptilianos de Silord se entrecerraron. Imposible, muéstrame. La pantalla principal mostraba un escaneo detallado de la nave humana. Donde el plasma que la había golpeado el casco, había aparecido un campo de energía centelleante, bebiéndose el ataque como agua en la arena. La energía está siendo redireccionada a sus sistemas de energía, continuó el oficial táctico. En realidad, están usando nuestras armas para fortalecerse. Por primera vez en su larga carrera militar, Silmore sintió incertidumbre. Aumente la potencia, dispare de nuevo. A bordo del Indomable, la voz del ingeniero Lee Jung-hee llegó por el intercomunicador. Almirante, su segundo disparo fue el doble de potente que el primero. Nuestros escudos lo absorbieron por completo. De hecho, ahora estamos funcionando al 105% de eficiencia energética. El almirante tomó su decisión. A todos los puestos, cuarteles generales. Teniente Kim, fije su nave líder. No disparen hasta que yo dé la orden. Sí, señor. Baterías de cañones de riel fijadas en el objetivo. La doctora Park monitoreó las naves alienígenas con creciente preocupación. 6 naves más acercándose desde las estaciones orbitales. Están trayendo refuerzos. El capitán Mini se dirigió a la estación táctica. Recomendación del almirante. Si vamos a luchar, debemos golpearlos antes de que lleguen más naves. De acuerdo. Se volvió hacia el oficial de armas. Teniente Kim, dispare una ronda de cañón de riel a su nave líder. Apunte solo a sus sistemas de armas. Sí, señor, disparando. El cañón de riel principal del Indomitable habló con un sonido como un trueno. Un proyectil de uranio empobrecido acelerado al 15% de la velocidad de la luz. Cruzó la distancia entre las naves en menos de 2 segundos. El comandante Silmore observó con horror cómo su nave insignia simplemente desaparecía. Un momento el pesado crucero estaba allí. Al momento siguiente era una nube expansiva de escombros y gases. ¿Qué pasó?, demandó. Tipo de arma desconocido, informó su operador de sensores con voz temblorosa. Sin firma de energía. Sin descarga de plasma. El proyectil parece haber sido materia sólida. La materia sólida no puede penetrar nuestros escudos. Señor, nuestros escudos están diseñados para desviar armas de energía. Esto fue un impacto cinético. El proyectil atravesó nuestra barrera como si no estuviera allí. El subcomandante Raz, monitoreando desde su puesto, sintió hielo en sus venas. Computadora, calcule la velocidad y masa del proyectil. Velocidad del proyectil aproximadamente 15% de la velocidad de la luz. Masa estimada 50 kilogramos. Energía de impacto equivalente a una pequeña arma nuclear. Raz miró la pantalla. Los alienígenas habían disparado un trozo de metal más rápido de lo que cualquier cosa en el arsenal de Kaleter podía viajar. Toda su doctrina militar se basaba en armas de energía y escudos de plasma. No tenían defensa contra simples ataques cinéticos. Comandante Silmore llamó por el sistema de comunicación. Necesitamos retirarnos y reevaluar. ¿Retirarse de una sola nave? El orgullo de Sil había sido herido junto con su flota. Todas las naves. Formación de ataque. Destruyan esa nave. Las 5 naves que eran restantes abrieron fuego con todo lo que tenían. Rayos de plasma llenaron el espacio, cada uno lo suficientemente potente como para destruir una ciudad. Los escudos del Indomitable brillaron cada vez más brillante mientras absorbían la masiva barrera de energía. Eficiencia de los escudos ahora al 115%, informó Ingeniería.
Si siguen así, tendremos suficiente energía para mantener la nave en funcionamiento durante un mes. El teniente Kim ya había fijado sus siguientes objetivos. ¿Permiso del almirante para devolver el fuego? Concedido. Desactiven sus armas, pero intenten no destruirlas completamente. Los dedos del joven oficial de armas volaron sobre sus controles. Los cañones de riel del Indomitable dispararon en secuencia, enviando proyectiles tras proyectiles hacia la flota alienígena. Cada disparo fue precisamente dirigido a los sistemas de armas y motores. Las naves Calterin no tuvieron ninguna oportunidad. Sus escudos de plasma, diseñados para detener armas de energía, no ofrecían ninguna protección contra proyectiles sólidos que se movían a velocidades relativistas. En 30 segundos, 3 naves más eran cascos a la deriva, sus armas destruidas y sus tripulaciones en shock. El capitán Mini coordinó la batalla desde la estación táctica. Navegación, prepárense para maniobras evasivas. Más naves incoming desde las plataformas orbitales. La navegante Omiran ya estaba trazando cursos. Lista, señor. Puedo sacarnos del sistema si es necesario, pero el almirante Dejo estaba estudiando otra cosa. Doctora Park, ¿está viendo esto? La oficial científica miró sus pantallas con asombro. Las naves alienígenas no están diseñadas en absoluto para este tipo de guerra. Miren sus configuraciones de casco, la ubicación de sus armas. Están construidas para luchar contra otras civilizaciones basadas en energía, es decir que nunca antes habían encontrado armas cinéticas. Toda su doctrina militar se basa en la suposición de que todos luchan de la misma manera que ellos. En Nexus 7, el comandante Silor observó cómo su flota era sistemáticamente desmantelada por una sola nave alienígena. Las 2 naves restantes intentaban huir, pero la nave humana era más rápida, más maniobrable, señor, informó su oficial de comunicaciones. Las plataformas de defensa orbitales solicitan permiso para enganchar, denegado, dijo Sil en voz baja. Si sus naves no podían manejar una sola nave alienígena, las plataformas de defensano lo harían mejor. Señal de retirada a todas las naves, retírense a una distancia segura mínima. El subcomandante Raz se acercó a la estación de su comandante. Señor, recomiendo que contactemos con el alto mando inmediatamente. Esto representa un tipo de amenaza completamente nuevo. ¿Una amenaza? La voz de Silor era amarga, 5 naves destruidas por una sola nave alienígena. Esto no es una amenaza, Raskil. Esto es un desastre. A bordo del Indomable, el almirante Dejo observó cómo las naves alienígenas supervivientes se retiraban. Cese el fuego. Déjenlos ir, señor. El teniente Kim parecía confundido. Podríamos acabarlos. No. Ya hemos dejado claro nuestro punto. Dejo se volvió hacia su oficial científica. Doctora Park, ¿qué aprendimos? Son increíblemente avanzados en algunos aspectos, pero su tecnología es completamente diferente de la nuestra. Sus escudos, sus armas, incluso el diseño de sus naves. Todo se basa en la manipulación de energía, probablemente nunca han visto armas cinéticas. El capitán Minky estudió el resultado táctico. Almirante, acabamos de declarar la guerra a toda una civilización alienígena. Van a volver con todo lo que tienen. Lo sé. Dejo miró las estrellas que los rodeaban, comunicaciones. ¿Grabamos todo? Sí, señor. Informó Angisu. Registros tácticos y de sensores completos. Bien. Necesitamos enviar esta información de vuelta a la Tierra. Hizo una pausa, considerando su situación. Pero primero necesitamos aprender más sobre lo que estamos tratando. La doctora Park ya estaba analizando los escombros de las naves destruidas. Almirante, estoy detectando algún tipo de dispositivo de almacenamiento de datos en los restos. Si pudiéramos recuperarlos, hágalo. Necesitamos entender a estos alienígenas antes de que nos envíen una flota real. Mientras el Indomable se movía para recuperar tecnología alienígena, el almirante Dejo se dio cuenta de que la humanidad acababa de anunciar su presencia en la galaxia de la manera más dramática posible. La pregunta ahora era si sobrevivirían lo suficiente para contar a la Tierra lo que habían aprendido. En la distancia, las naves Caletaran supervivientes transmitieron mensajes urgentes a su alto mando.
La peor pesadilla del Imperio estaba a punto de comenzar. 3 días después de la batalla en Nexus 7, la mayor flota de guerra de la historia de Keelter se reunió en el borde de sus sistemas centrales. El Señor Supremo Vexarren estaba en la cubierta de mando de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando cómo 200 naves de guerra se formaban en formación de ataque. Informe sobre la nave alienígena, ordenó al maestro de guerra Grian, su comandante de mayor confianza. El veterano con cicatrices consultó su pantalla táctica. Una sola nave, designación desconocida, tripulación estimada de 800. El armamento parece ser de proyectiles cinéticos. La velocidad y maniobrabilidad superan a nuestros interceptores más rápidos. Las garras de Vexon rasparon contra la barandilla metálica. En 3.000 años, ninguna sola nave había destruido jamás 5 naves imperiales. ¿Cómo es posible esto? Nuestras armas son inútiles contra ellos, Señor Supremo. Sus sistemas defensivos absorben nuestros ataques de plasma y convierten la energía para impulsar su nave. Mientras tanto, sus armas cinéticas atraviesan nuestros escudos como si no existieran. El alto árbitro Sexabal se acercó desde la estación de comunicaciones. El rostro del antiguo político mostraba el estrés de los acontecimientos recientes. El Alto Consejo exige resultados. Señor Supremo, la noticia de nuestra derrota se está extendiendo por los sistemas exteriores. Algunos gobernadores coloniales están haciendo preguntas sobre la fuerza imperial. No habrá más derrotas, declaró Vestar. 200 naves contra una. Ni siquiera los alienígenas pueden superar tales probabilidades. Pero el maestro de guerra Grix Melon había estudiado las grabaciones tácticas del Nexus 7. A diferencia de sus superiores, él había aprendido a respetar las capacidades del enemigo. Señor Supremo, recomiendo precaución. Estos humanos luchan de manera diferente a cualquier especie que hayamos encontrado. ¿Humanos? Sex de Valpat. ¿Qué clase de nombre es ese? Así es como se llaman a sí mismos. Nuestra división de lingüística finalmente decodificó parte de su idioma. Vienen de un mundo llamado Tierra, aparentemente en un sector previamente desconocido. Mientras tanto, en lo profundo del cinturón de asteroides del sistema Kepler 442, el Indomable se escondía entre los escombros rocosos. El almirante Dejo estudiaba la inteligencia que habían obtenido de los núcleos de datos Calarin capturados. El alcance de este imperio es increíble, informó la doctora Park desde su estación científica. 847 sistemas estelares bajo su control. Cientos de especies diferentes, todas conquistadas y absorbidas en su estructura militar. La oficial de comunicaciones Anjisu levantó la vista de su trabajo de traducción. Almirante, he avanzado con su idioma. El nombre de su especie es Keeleran. Han sido la potencia dominante en esta galaxia durante más de 3 milenios. El capitán Mini estudió los datos tácticos. 3.000 años de conquista. No es de extrañar que esperaran que nos rindamos inmediatamente. La voz del ingeniero Lee Jung-hee llegó por el intercomunicador. Almirante, las reparaciones del propulsor de túnel cuántico están casi completas. Podríamos regresar a la Tierra en 6 horas. Aún no, respondió Dejo. Necesitamos más información. El sargento Vijuno entró al puente desde la sección de marines. El exoperador de fuerzas especiales se movía con la confianza de alguien que había visto un combate real. Señor, mis equipos han terminado de analizar el equipo alienígena que recuperamos. Sus armas personales son de energía, al igual que sus naves. Nuestra armadura corporal debería proporcionar una excelente protección. El teniente Kim levantó la vista de su estación de armas. Almirante, los sensores de largo alcance están detectando movimiento en sistemas cercanos. Grandes flotas, todas dirigiéndose en nuestra dirección. General, ¿qué tan grandes?, preguntó el capitán Minky. Al menos 200 naves, señor. Quizás más. El almirante Dejo sintió el peso del mando presionando sobre él. 200 naves de guerra alienígenas buscando su única nave. Doctora Park, ¿hay alguna debilidad en su tecnología que podamos explotar? En realidad, sí. Toda su civilización parece estar construida alrededor de la manipulación de energía. Nunca han desarrollado defensas cinéticas efectivas porque nunca las han necesitado. Además,
Su estructura de mando parece muy rígida. No se adaptan rápidamente a situaciones nuevas. La navegante O'Meara habló desde su estación. Almirante, tengo una idea. El campo de asteroides se extiende a través de 3 sistemas estelares. Si modificamos nuestras firmas de motor, podríamos parecer múltiples naves. El maestro de guerra Griggs Min estaba en el centro de mando de su crucero pesado, el Puño de Hierro, estudiando los informes de los sensores de todo el sector. Su flota había estado buscando la nave humana durante 2 días sin éxito. ¿Algún contacto?, preguntó a su operador de sensores. Negativo, maestro de guerra, el alienígena parece haber desaparecido por completo. Grigmelon frunció el ceño. En su experiencia, ninguna nave podía simplemente desaparecer, especialmente una tan grande como la nave humana. Expanda el patrón de búsqueda. Revise cada asteroide, cada luna, cada trozo de escombros. Su oficial de comunicaciones levantó la vista con emoción. Maestro de guerra, contacto múltiples naves detectadas en el sistema Kepler 442. ¿Múltiples? Sí, señor. Las lecturas de los sensores indican al menos 5 naves separadas, configuración similar al contacto original. Griggsmail sintió un escalofrío. Si los humanos habían traído refuerzos, la situación táctica se había complicado mucho más. Señala la flota, todas las naves convergen en Kepler 442, a bordo del Indomable. El suboficial mayor Yun Taimin terminó de instalar los moduladores de firma del motor. Con eso debería bastar, almirante. Para sus sensores, pareceremos 5 naves separadas moviéndose en formación. Excelente trabajo, jefe. El almirante Dejo se volvió hacia su oficial táctico, teniente Kim. Preparen todas las armas. Si quieren luchar, les daremos una que no olvidarán. La flota Kellan salió del hiperespacio al borde del sistema Kepler 442 en formación perfecta. 200 naves de guerra, el orgullo del imperio, listas para vengar su derrota anterior. Sensores confirman múltiples naves humanas, informó el operador de sensores de la flota al maestro de guerra Griggs Malin. 5 naves escondidas entre los asteroides. Lancen cazas, comiencen el bombardeo del campo de asteroides, fórcenlos a espacio abierto. Cientos de pequeñas naves de combate salieron de las naves Keelter, sus armas de plasma iluminando el campo de asteroides como mortales fuegos artificiales. Pero los humanos se habían preparado para esto ahora, ordenó el almirante Dejo. El Indomable salió de su escondite, no donde los alienígenas esperaban, sino directamente sobre su formación principal. Las computadoras de puntería del teniente Kim habían estado ocupadas durante su tiempo escondidos. Disparando, anunció con calma. La descarga de cañones de riel fue devastadora. 20 proyectiles, cada uno viajando al 15% de la velocidad de la luz, atravesaron la formación que eran. Naves que habían sobrevivido 1000 batallas simplemente se desintegraron bajo el bombardeo cinético. Imposible. El maestro de guerra Griggsmail miró su pantalla táctica. Solo hay una nave. ¿Dónde están las otras? La voz de su operador de sensores tembló de confusión. Señor, los múltiples contactos eran lecturas falsas. Han estado usando algún tipo de engaño electrónico. El capitán Mini coordinó las maniobras del Indomitable desde la estación táctica. Navegación, ejecuten patrón Delta. Manténganos moviéndonos a través del campo de asteroides. Navegante, los dedos de O'Meara volaron sobre sus controles mientras dirigía la nave entre enormes trozos de roca, usándolos como cobertura de las armas alienígenas. Las naves Calteran, mucho más grandes y menos maniobrables, lucharon por seguirlas. Sus cazas son demasiado pequeños para nuestros cañones principales, informó el teniente Kim, pero la defensa puntual los está manejando. Los sistemas de defensa automatizados del Indomitable Rastrearoni destruyeron a los cazas alienígenas con una eficiencia despiadada. Chorros de proyectiles cinéticos más pequeños llenaron el espacio alrededor de la nave humana, creando una barrera mortal que ningún caza podía penetrar. El maestro de guerra Griggs Malin observó con creciente horror cómo su flota era sistemáticamente destruida por una sola nave enemiga. Todas las naves concentran el fuego. Campos superpuestos de plasma. La respuesta fue masiva. Cada nave que eran superviviente disparó a la vez,
convirtiendo el espacio alrededor del Indomitable en un infierno de energía sobrecalentada. Pero los escudos humanos lo absorbieron todo, brillando más y más con cada ataque. Eficiencia de los escudos ahora al 130%, informó. El ingeniero lee, en realidad estamos ganando energía más rápido de lo que la estamos usando. El almirante Dejo se dio cuenta de que habían encontrado la debilidad perfecta en la tecnología que el Terran. Todas las armas. Fuego continuo. No les den tiempo para reagruparse. La batalla duró 3 horas entre los asteroides. Cuando terminó quedaban menos de 50 naves que el Terran, y la mayoría de ellas estaban dañadas y huían. La poderosa flota que se suponía que restauraría el orgullo imperial había sido destrozada por una sola nave de guerra humana. El maestro de guerra Griggs Smalling se sentó en su silla de mando dañada, mirando el resultado táctico señal de retirada. Todas las naves supervivientes se retiran al punto de reunión. Mientras la flota que él eran destrozada se alejaba cojeando, el almirante Dejo se volvió hacia la doctora Park. Análisis. Luchan abrumando a sus enemigos con números y potencia de fuego superiores, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que pudiera volver sus propias armas contra ellos. No saben cómo adaptarse. El capitán Mini estudió las lecturas de los sensores de los alienígenas que se retiraban. Almirante, esta era su flota principal. Si pudiéramos llegar a sus sistemas de origen mientras se reagrupan, una nave contra todo un imperio. Dejo negó con la cabeza. Necesitamos un enfoque diferente. Miró los datos de Kellar capturados de nuevo, viendo algo nuevo en los informes de inteligencia, referencias a rebeliones, movimientos de resistencia, especies subyugadas que esperan la libertad. Doctora Park, dijo lentamente. ¿Qué pasaría si no estamos solos en querer ver caer este imperio? La transmisión encriptada provino de una pequeña luna en el sector de Vega, apenas detectable entre la radiación de fondo del espacio. La oficial de comunicaciones Angie Tsukasi la pasó por alto por completo. Almirante, exclamó emocionada. Estoy recibiendo un mensaje codificado. No es Kelter. El almirante Dejo se acercó a su estación. ¿Puede decodificarlo? Estoy trabajando en ello. La estructura del lenguaje es completamente diferente a la de Kelter. Más musical, creo. Sus dedos volaron sobre la matriz de traducción. Lo tengo. Dice, nave humana, sabemos que luchan contra el imperio. Deseamos hablar. La doctora Park levantó la vista de su análisis de los datos capturados de Kelter. Almirante, esto coincide con lo que he estado encontrando en sus registros. Múltiples referencias a levantamientos en sistemas exteriores, movimientos de resistencia entre especies conquistadas. Podría ser una trampa, advirtió el capitán Mini posiblemente, pero necesitamos aliados. Dejo tomó su decisión. Ann, envía una respuesta. Diles que estamos dispuestos a hablar. 3 horas después, el Indomable se posó a la sombra de un planeta muerto en un sistema abandonado. Una pequeña y elegante nave se acercó lentamente, transmitiendo intenciones pacíficas en todas las frecuencias. Su diseño es hermoso, observó la navegante Omirrón. Curvas orgánicas, casi como si hubiera sido cultivado en lugar de construido. La nave alienígena atracó suavemente con la esclusa de aire del Indomitable. El almirante Dejo, acompañado por el sargento Baijuno y la doctora Park, esperaron en la bahía de atraque mientras la esclusa de aire se abría. El ser que emergió era diferente a todo lo que habían imaginado, alto y esbelto, con piel azul pálido que parecía brillar con la luz. Se movía con gracia fluida. Sus grandes ojos oscuros reflejaban inteligencia y algo más, esperanza. Soy Kixtaren del pueblo Anaini, dijo en un inglés perfecto, aunque con acento. Hemos estado esperando 300 años a que apareciera alguien como usted. La doctora Park dio un paso al frente, su formación científica superando su asombro. Aprendiste nuestro idioma de nuestras transmisiones. Tenemos facilidad para los idiomas. Es una de las pocas ventajas que hemos conservado desde nuestra conquista. La expresión de Kixtaren se entristeció. Los Kaleterans valoran nuestras habilidades de traducción. Se nos permite vivir porque hacemos que su imperio sea más eficiente. El almirante Dejo estudió al alienígena con atención. ¿Dijiste que habías estado esperando qué?
La prueba de que el imperio podía ser derrotado. Durante 3.000 años, ninguna especie ha resistido con éxito el dominio que el Terran. Los que lo intentaron fueron exterminados por completo. Pero tú, los ojos de Kixteren se iluminaron. Destruiste una flota entera. La noticia se está extendiendo por las redes clandestinas. La esperanza se está extendiendo. ¿Redes clandestinas?, preguntó la doctora Park. Existen movimientos de resistencia en docenas de mundos. Los que Elrans creen que tienen un control perfecto, pero los pueblos oprimidos encuentran formas de comunicarse. Hemos estado planeando, esperando el momento adecuado. El sargento Bai se acercó, su mente militar centrada en asuntos prácticos. ¿Qué tipo de planificación? ¿Tienen armas? ¿Naves, luchadores entrenados? Algunas bases ocultas, equipo robado, voluntarios listos para luchar, pero lo que es más importante, tenemos información. Kik señaló un dispositivo de datos que llevaba. Inteligencia completa sobre instalaciones militares de Kile, red de comunicaciones, líneas de suministro. El almirante dejó sintió una chispa de posibilidad. Muéstramelo. En la sala de reuniones del Indomitable, el analista de inteligencia Yang Sun-Hou estudió los datos alienígenas con creciente entusiasmo. Esto es increíble, almirante. Miren esto. Toda su estructura de mando depende de una red de comunicación central, estaciones de relevo de hiperespacio y sistemas clave. Si pudiéramos desactivar incluso algunos de ellos, el imperio se fragmentaría. Terminó la doctora Park. Los comandantes locales quedarían aislados del alto mando. Kix asintió. Exacto. Y en ese caos, los movimientos de resistencia podrían atacar. Liberar mundos clave, capturar armas, reclutar más combatientes. El capitán Mini estudió las implicaciones tácticas. Es arriesgado. Nos estaríamos comprometiendo a una rebelión galáctica. La alternativa es luchar contra todo el imperio solos, señaló el almirante Dejo, y eventualmente enviarán suficientes naves para abrumarnos incluso a nosotros. La voz del suboficial mayor Yun Taman llegó por el intercomunicador desde Ingeniería. Almirante, el propulsor de túnel cuántico está completamente reparado, podríamos saltar de regreso a la Tierra en cualquier momento. Pero el almirante Dejo estaba mirando las cartas estelares que Kix-Teren había proporcionado, docenas de sistemas donde los movimientos de resistencia esperaban una señal. Millones de seres esperando la libertad. Doctora Park, dijo en voz baja. ¿Su evaluación de la situación moral? La oficial científica consideró cuidadosamente. Empezamos esto cuando nos defendimos en Nexus 7. Los Kelter nunca dejarán de cazarnos ahora. Y por lo que he aprendido sobre su imperio, hizo una pausa. Almirante, practican la esclavitud a gran escala. Especies enteras existen solo para servir a las necesidades que eran. Si podemos ayudar a acabar con eso, entonces tenemos el deber de intentarlo. Dejo terminó. El teniente Kim levantó la vista de su estación de armas. Almirante, si vamos a hacer esto, tenemos que movernos rápido. Los sensores de largo alcance muestran flotas Kaleter agrupándose entre sectores diferentes. Están organizando una cacería masiva. ¿Qué tan masiva?, preguntó el capitán Minky. Al menos 500 naves, señor. Quizás más. Yang Sunungo había estado estudiando los datos del relé de comunicación. Almirante, creo que encontré nuestro objetivo. Hay una estación de relé primaria en el sistema Arcturus. Coordina las comunicaciones de más de 100 sistemas estelares. Si pudiéramos destruirla, todo el borde exterior quedaría aislado del mando central. Kix finalizó. Mi gente ha estado planeando atacar sus instalaciones locales cuando llegue la señal. ¿Qué señal?, preguntó el sargento Bai. Su ataque al relé primario. Esa será la señal para que comience la rebelión. El almirante Dejo sintió el peso de la historia sobre sus hombros de nuevo. Una decisión podría liberar a millones de seres o condenar a la humanidad a una guerra eterna con un imperio galáctico. An llamó al oficial de comunicaciones. Abrir un canal a la Tierra. Prioridad alfa, señor. Eso llevará el mensaje casi 3 días en llegar a la Tierra. Lo sé. Envíen esto. Almirante Dejo al comando de la flota. Primer contacto establecido con un imperio alienígena hostil. Situación crítica.
Recomiendo el despliegue inmediato de todas las naves disponibles a mis coordenadas. No estamos solos en esta lucha. Se volvió hacia Kix-Teren. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen las flotas Kyle? Quizás 2 días, almirante. El maestro de guerra Griggs Malone está reuniendo todas las naves que puede encontrar. Entonces será mejor que nos movamos rápido. Dejó miró a la sala de reuniones a sus oficiales y a su nuevo aliado alienígena. Señoras y señores, estamos a punto de comenzar una revolución galáctica. La doctora Park sonrió. Es mejor que huir. ¿Navegación? Ordenó el almirante. Tracen un rumbo hacia el sistema Arcturus. Ingeniería, preparen el propulsor de túnel cuántico. Vamos a golpearles donde más les duele. Mientras el Indomable se preparaba para su misión más peligrosa, el almirante Dejo se dio cuenta de que el primer contacto de la humanidad con vida alienígena se había convertido en algo mucho más grande de lo que nadie en la Tierra podría haber imaginado. Kix-Teren, le dijo a su nuevo aliado. ¿Cuántas especies forman parte de su red de resistencia? 47 mundos diferentes, almirante, todos esperando la prueba de que el imperio puede ser derrotado. Están a punto de conseguirla. La nave humana se dirigió hacia el sistema Arcturus, llevando consigo las esperanzas de millones de seres oprimidos y la promesa de libertad que la galaxia no había visto en 3.000 años. En la distancia, la enorme flota del maestro de guerra Griggs Milan continuaba su implacable persecución. Sin saber que su presa se había convertido en el catalizador de la peor pesadilla del imperio, una rebelión unida que abarcaba docenas de sistemas estelares, la guerra real estaba a punto de comenzar. El sistema Arcturus brillaba con la luz de una gigantesca estrella azul. La radiación de las zanahorias dificultaba las lecturas normales de los sensores. Cobertura perfecta para lo que el almirante Dejo había planeado. Objetivo adquirido, informó el teniente Kim desde su estación de armas. El relé de comunicaciones principal está exactamente donde nuestra inteligencia dijo que estaría. La estación era enorme, una estructura cristalina de 20 kilómetros de largo, llena de transmisores de hiperespacio y protegida por una flota de naves guardianas. Era el centro neurálgico de las comunicaciones de Kyle-Teren en todo el borde exterior. Doctora Park, ¿alguna señal de que nos hayan detectado?, preguntó el almirante Dejo negativo. La radiación de las estrellas está enmascarando perfectamente nuestra aproximación. La voz del comandante Lea Jin llegó por el comunicador de la nave sigilosa, el fantasma. Había llegado 3 días antes con inteligencia avanzada. Almirante, la seguridad de que el TER es mínima. Nunca esperaron que alguien atacara tan profundamente en el espacio imperial. El capitán Mini estudió la pantalla táctica. 40 naves guardianas. Esas son mejores probabilidades de las que solemos enfrentar. Las mejores probabilidades están a punto de mejorar aún más, anunció la navegante Omiran. Almirante, estoy detectando firmas de túnel cuántico. Múltiples naves entrantes. El almirante Dejo sonrió justo a tiempo. El espacio alrededor del Indomable se llenó de repente de naves mientras la flota de la segunda ola de la Tierra emergía de la red de túneles. La voz del almirante Son Yu-Jin llenó el puente mientras su nave insignia, el desafiante, tomaba posición junto al Indomitable. Almirante Dejo, me alegro de verte de nuevo. Trajimos algunos amigos. Dejo observó cómo 20 naves de guerra humanas se formaban en formación de ataque. Cada una se basaba en el diseño del Indomitable, pero mejorada con las lecciones aprendidas de las batallas de primer contacto. Almirante Son, informé de estado. La Tierra envía sus saludos y su apoyo total. El presidente quedó muy impresionado con sus informes iniciales. Estamos autorizados a tomar cualquier acción necesaria para establecer la posición de la humanidad en la política galáctica, incluida la guerra con todo un imperio, especialmente la guerra con un imperio construido sobre la esclavitud y la conquista. La doctora Park levantó la vista de su estación de análisis. Almirantes, estoy detectando movimiento en todo el sistema. La rebelión ha comenzado. En docenas de mundos en todo el borde exterior, la gente de Kix-Teren atacó simultáneamente. Células de resistencia ocultas surgieron de bases subterráneas, armadas con armas que harán robadas y ardiendo con 3 siglos de ira reprimida.
Los Bani no estaban solos, los insectoides esclavizados por sus capacidades industriales, tomaron el control de las fábricas de armas. Los taraicristalinos, valorados por sus habilidades matemáticas, dedicaron sus habilidades a interrumpir las redes informáticas imperiales. «Es hermoso», susurró la oficial de comunicaciones Sanjisu mientras monitoreaba las comunicaciones de la Resistencia. 47 especies diferentes, todas levantándose a la vez. Pero los Keelters no estaban indefensos. El propio emperador Bacteran había tomado el mando de la respuesta del imperio, emergiendo de su palacio por primera vez en 2 siglos, informe. El antiguo gobernante ordenó desde el puente de su acorazado personal, el trono eterno. El maestro de guerra Grix Mail estudió las pantallas tácticas con creciente desesperación. Su Majestad, nos enfrentamos a levantamientos coordinados en todo el borde exterior. Y ahora, han llegado refuerzos humanos. ¿Cuántas naves humanas? 21 confirmadas, señor. Todas armadas con sus armas cinéticas. Los antiguos ojos del emperador Bacran ardían con fría furia. Entonces los destruiremos a todos. Señala la flota central. Todas las reservas. Despliegue inmediato. Señor, esos son más de 800 naves. No me importa si son 8.000. Estos humanos aprenderán porque hemos reinado durante 3 milenios. La batalla por el relevador de Arcturus comenzó con el movimiento inicial del almirante Dejo. Todas las naves ejecuten el patrón de ataque alfa. Apunten primero a las matrices de comunicación, luego a las naves guardianas. 21 naves de guerra humanas abrieron fuego simultáneamente. Cientos de proyectiles cinéticos atravesaron el espacio, abrumando las defensas de Keelter por el puro volumen de fuego. La enorme estación de relé, diseñada para resistir armas de energía, simplemente se hizo pedazos bajo el bombardeo cinético. Objetivo principal destruido, informó el teniente Kim. Las comunicaciones con los sistemas del borde exterior están cortadas. La flota del almirante Son atacó a las naves guardianas con una eficiencia despiadada. Los Kalan, que aún luchaban por adaptarse a la guerra cinética, se encontraron superados en todo momento. Esto es más fácil de lo esperado, observó el capitán Mini. Demasiado fácil, asintió el almirante Dejo. Nos están dejando ganar aquí. ¿Por qué? Su respuesta provino del analista de inteligencia Yang Sun Hou. Almirante, firmas de hiperespacio masivas entrando. Leyendo más de 800 contactos, el rostro de la doctora Park se puso pálido. Toda la flota central imperial. Nos están lanzando todo lo que tienen. El espacio alrededor de Arcturus se llenó de naves de guerra Kile, acorazados masivos, cruceros pesados, portaaviones lanzando nubes de cazas. El orgullo de un imperio de 3.000 años. Una incursión en contra 21 naves humanas. Todas las naves, formación defensiva, ordenó el almirante Son. Prepárense para la lucha de nuestras vidas. Pero el almirante Dejo estudiaba la pantalla táctica con la mirada de alguien que había luchado contra estos alienígenas antes. No espera. Mira su formación. Están agrupados, confiando en la potencia de fuego concentrada. Doctrina imperial estándar confirmada. Doctora Park. Fuerza abrumadora en un área concentrada que los convierte en objetivos perfectos para lo que mejor hacemos. Dejo abrió un canal de flota. Todas las naves dispersan la formación. Usen nuestra velocidad y maniobrabilidad. No dejen que nos inmovilicen. La batalla que siguió sería recordada como el momento en que la doctrina militar humana demostró ser superior a las antiguas tradiciones imperiales. La flota Kelteran, masiva y poderosa, no podía adaptarse a luchar contra un enemigo que se negaba a quedarse quieto e intercambiar disparos. Las naves humanas se movían como tiburones entre ballenas a través de la formación imperial, sus armas cinéticas golpeando desde ángulos inesperados. Cuando los Keeler intentaron concentrar su fuego, los humanos se dispersaron. Cuando los alienígenas se extendieron para cubrir más espacio, los humanos concentraron sus ataques en naves aisladas. El emperador Bacterren observó cómo su flota era sistemáticamente destruida y sintió algo que no había experimentado en siglos: miedo. Maestro de guerra, retiren la flota. Posiciones defensivas alrededor del trono. Señor, dije que los retiren, pero ya era demasiado tarde. La flota humana había encontrado su ritmo,
y el almirante Son estaba aprovechando su ventaja. Todas las naves apunten a sus naves de mando. Corten su coordinación. El trono eterno, orgullo de la Armada Imperial, se encontró rodeado de naves de guerra humanas. Sus enormes baterías de plasma, capaces de destruir planetas, no podían seguir el rastro de las naves humanas de rápido movimiento. Su Majestad, dijo el maestro de guerra Griggs Malone en voz baja. Quizás sea hora de considerar alternativas a la acción militar. El antiguo orgullo del emperador Bactán se enfrentó a la realidad práctica. Su flota estaba siendo destruida. Las rebeliones se extendían por todo el imperio, y estos humanos habían demostrado que no podían ser derrotados por medios convencionales. Abran un canal a la flota humana, dijo finalmente. El almirante Dejo recibió la transmisión en el puente del Indomitable. La imagen del antiguo emperador Keteran llenó la pantalla principal. Soy Bakaren, gobernante del Imperio Galáctico. Me gustaría hablar con su líder. Soy el almirante Dejo de la Tierra. Estás hablando conmigo. Nos han impresionado con sus capacidades. Quizás se pueda llegar a un acuerdo. Ladra. Park levantó la vista de su estación. Almirante, estoy leyendo una acumulación masiva de energía en sus sistemas centrales. Podrían estar preparando algún tipo de superarma. Pero el almirante Dejo estaba estudiando el rostro del emperador. Después de semanas de luchar contra los Keelarens, había aprendido a leer sus expresiones. Esto no era desafío. Era derrota. ¿Qué tipo de acuerdo, emperador? Una partición del espacio. Ustedes conservan su territorio. Nosotros conservamos el nuestro. No más conflictos. Inaceptable, respondió Dejo con firmeza. ¿Qué pasa con las especies que han esclavizado, los seres que han conquistado? Son asuntos internos imperiales. Ya no. El almirante Dejo hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. Abre un canal a todas las fuerzas de resistencia. La voz de Kix Teren se escuchó claramente. Almirante, 43 sistemas estelares han sido liberados. La rebelión está teniendo éxito más allá de nuestras mayores esperanzas. El rostro del emperador Bactarín mostró sorpresa. Imposible. Nuestro control es absoluto. Su control se basaba en el miedo y el aislamiento. El almirante Dejo explicó. Una vez que la gente se dio cuenta de que podían ser derrotados, su imperio comenzó a colapsar desde dentro. El maestro de guerra Griggs Mullen dio un paso al frente. Su Majestad, con respeto, quizás sea hora de considerar una nueva forma de gobierno. Una confederación de especies iguales en lugar de un imperio de esclavos. El antiguo emperador miró a su comandante de mayor confianza. ¿Me traicionarías? Salvaría a nuestro pueblo de la extinción. Estos humanos nos han mostrado un camino mejor. La voz del almirante Son llegó por el canal de la flota. Almirante Dejo, estamos recibiendo señales de rendición de naves Keelter en todo el sistema. La doctora Park monitoreó las redes de comunicación. Almirante, las fuerzas de resistencia están informando rendiciones similares en docenas de mundos. El ejército imperial está colapsando. El almirante Dejo tomó la decisión que cambiaría la civilización galáctica. Emperador Pteran, aquí están nuestros términos. Emancipación completa de todas las especies esclavizadas, gobierno democrático para todos los mundos miembros y la Tierra como garante de la nueva Confederación Galáctica. Y si me niego, Dejo hizo un gesto hacia la pantalla táctica donde los restos de la poderosa flota imperial flotaban en el espacio. Entonces tu imperio muere hoy y construiremos algo mejor de sus cenizas. El emperador Bakaren miró alrededor de su puente dañado, a su flota derrotada, a sus propios oficiales que habían perdido la fe en las viejas costumbres. Después de 3.000 años, el imperio Ketarán finalmente había encontrado su rival. Acepto sus términos. 6 meses después, el almirante Dejo estaba en el gris.